Un amanecer silencioso. Un viejo toma mate con su nieto en una canoa atada. Empieza a contar lo que le pasó cuando era joven. No todo lo que se escucha en el monte es el viento, hijo. El joven pescador vive solo en su rancho a orillas del río. Pasa los días pescando, hablando con los árboles, conectado al monte. Una noche, al volver con su pesca, el joven escucha un silbido claro entre los árboles. No hay nadie. El ambiente se enfría. Mira al monte, se santigua. Deja un poco de su pescado junto a una piedra. Esa noche, sueña con un ser pequeño de ojos penetrantes. Al despertar, sus redes están desatadas y su canoa movida. Habla con una anciana vecina que le confirma. Eso no fue el viento. Fue el bombero y ya te eligió. Ella le da una lista de lo que debe dejarle: caña, tabaco, miel y una palabra en guaraní que no debe olvidar. De noche, el pescador prepara una pequeña ofrenda: tabaco, caña, miel, un poco de comida y una flor. Lo deja en un tronco cerca del bosque. Luego, un silbido más suave. Nada se mueve, pero la presencia se siente. Al día siguiente todo sigue igual, pero encuentra sobre la ofrenda una piedra negra lisa, un regalo del bombero. Desde entonces los peces abundan y su red nunca vuelve vacía. Cuando el monte te acepta, no necesitas más nada. Prometí nunca revelar lo que ofreció ni romper el lazo. Mientras tanto, empieza a dejar ofrendas cada viernes. Su vida mejora, pero el miedo nunca se va del todo. Una última noche, lo escucha cerca. Esta vez no silba, solo deja una huella extraña. El pescador sonríe y le susurra: «Gracias por cuidarme». El viejo termina su relato con el nieto en la canoa. Le entrega la piedra negra. Si alguna vez escuchas un silbido, no huyas. Escucha. El monte siempre tiene algo que decir.